Bendiciones, amados hermanos y amigos, bienvenidos a Apostolic Thinkers Ministries, Pensadores Apostólicos. Bueno, el día de hoy vamos a continuar con nuestra cuarta etapa de la historia eclesiástica en razón de la Cristología. Hemos estado indagando y profundizando en el credo de los apóstoles, o el que, teológicamente se ha propuesto que es el credo de los apóstoles. Y ya hemos visto el primer grupo de confesiones en referencia a la única persona de Cristo. También hemos visto las referencias dobles, el segundo grupo confesional, en razón del Padre y del Hijo. Y posteriormente, el día de hoy, vamos a ver lo que comprende estas confesiones terciarias, donde se hace una referencia triple al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Para comenzar, quisiera entonces recordar algo básico, y es que cada vez que encontremos en la escritura que alguien dice yo creo, o si tú crees, o está dando una ordenanza, en el caso de Jesús, para que la iglesia crea, en estos casos entonces es de donde se sacan las bases para creer en un credo de los apóstoles. Vamos a comenzar en el Evangelio de San Mateo, según Mateo, el capítulo 28, el verso 19. Vamos a leer aquí en Reina Valera de 1960, que a la letra dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. En la versión en griego diría mucho mejor una traducción: yendo pues a ser discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Santo Espíritu. Al analizar la primera palabra, ese por tanto, por tanto id, ahí la palabra en griego es peuromai. La palabra peuromai es una palabra que denota un hiperactivo. Aquí hay que hacer una gran diferencia entre hiperactivo y imperactivo, ¿sí? Estas dos palabras son diferentes. Hiperactivo es cuando se habla acerca de una persona que es extremadamente activa, ¿sí? Pero cuando hablamos de un imperativo, estamos hablando de una energía o una fuerza gramatical que se está utilizando en un verbo, ¿sí? El verbo aquí, peuromai, está hablando en una voz media. Hay que entender de que en el griego existe la voz activa, voz media y la voz pasiva. Aquí se utiliza una voz media en la cual se da la ordenanza. Esta ordenanza que se está dando, entonces está impartiéndole una comisión a un grupo de personas que muchos han dicho que es limitado a las personas que se le dijo, pero realmente aquí el grupo de personas no es un grupo limitado como tal. El grupo de personas comprende obviamente el cristianismo, pero no está limitado o supeditado solamente al grupo de los apóstoles, al grupo de los 11. Dado a que Judas ya no estaba, entonces solamente quedaban 11 apóstoles, como lo relata el verso 16 de este mismo capítulo. Luego pasamos a la otra parte que dice: y haced discípulos. Esa palabra para hacer discípulos, primero está diciendo para hacer, para atravesar, que es más bien viajar o andar. Dice discípulos, en el texto en griego diría mathetheuset. Ese tipo de vocablo está hablando entonces de un discípulo o un aprendiz o una persona a discipular, ¿sí? Cuando hablamos de estas personas a discipular, hay que entender en qué contexto histórico y cultural se está diciendo. Aquí aplicamos un poco de filología, que es más bien la ciencia que estudia las palabras en todos sus entornos y sus círculos que comprende. Y cuando nos enfrascamos en la historia del judaísmo, normalmente en el judaísmo
los rabinos tenían escuelas rabínicas. Esto pudo haber sido algo muy similar como las escuelas de los profetas que existían en el tiempo de los profetas que menciona la Biblia. Que la Biblia de pronto algunos los menciona de una manera más notable que otros, y que se les ha considerado a algunos unos profetas mayores y a otros profetas menores. No es porque uno tenga más poder que el otro o porque tenga más influencia que el otro, no, sino que se les llama profetas mayores porque fueron los que escribieron más, y profetas menores porque realmente escribieron poco acerca de sus profecías. Hay otros tipos de profetas que se llaman los profetas orales. Los profetas orales son aquellos profetas que no hicieron o escribieron algún libro. Por ejemplo, se habla del profeta Natán, del profeta Eliseo, del profeta Elías. Ellos como tal no redactaron un libro propio, pero fueron profetas en el pueblo de Israel. Entonces se les consideraba a ellos como profetas orales. Entendiendo este punto de vista, ya vamos dilucidando, ya vamos viendo más diáfanamente de que entonces las escuelas de pensamiento rabínico que existían en el tiempo de Jesús tenían una cátedra, que era entonces la cátedra de Moisés, como lo expresa también el mismo libro de Mateo cuando dice que los fariseos y los escribas se sentaban en la cátedra de Moisés. ¿Sí? Ellos daban una cátedra y, por ejemplo, sus alumnos, al no tener unas aulas de clases como las que tenemos hoy día, sus alumnos se sentaban a sus pies. Por ejemplo, cuando hablamos del apóstol Pablo, hablamos de que él era instruido, que fue instruido a los pies de Gamaliel. Esa expresión a los pies es una expresión literal. Se está refiriendo a que los alumnos, los aprendices, se sentaban en derredor del que estaba exponiendo, el que estaba explicando del maestro, y se sentaban en el piso, literalmente a los pies de este. En este caso, los rabinos en sus escuelas de pensamiento rabínico tenían discípulos para sí mismos, de manera que cada uno de estos discípulos era un discípulo de un rabino como tal. Algunos incluso llegaron a tener a los rabinos en tan alta estima que llegaron a colocarlos casi en la posición de Dios. Y Jesús por eso refiere en Mateo también unas palabras donde dice que a nadie llamemos maestro, pero esa palabra maestro ahí es curios, que la palabra curious está hablando entonces en un concepto en el cual el maestro ya es elevado hasta la posición de ser un Dios, y eso ya es una equivocación, porque el Señor dice uno es vuestro maestro, o sea, uno es vuestro maestro que ocupa esa verdadera posición de Dios. Estos maestros rabínicos entonces tenían discípulos o adeptos para seguirlos a ellos, pero cuando Jesús da esta ordenanza y dice haced discípulos, no les está pidiendo que hagan discípulos para sí mismos, les está pidiendo que hagan discípulos para Él, o sea, para Jesús. Estos discípulos ya no serían discípulos de los apóstoles, sino discípulos directos de Jesucristo. Por eso en Antioquía se les llegó a llamar cristianos, porque discípulo significa seguidor. Entonces, cuando estas personas comenzaron en este movimiento de seguir a Jesús, en este discipulado, a ellos se les llamaron cristianos por ser seguidores de Jesús, que incluso el término cristianos puede tornarse peyorativo porque más bien es como una crítica sectaria. Anteriormente se les llamaban los nazarenos, pero posteriormente se les llamó los cristianos. Listo, bueno, aquí hasta este momento entonces tenemos clara esa posición de cómo fue que Cristo dio ese mandato, y dice a todas las naciones. La palabra ahí a todas las naciones es panta ta etniae. La palabra panta o panto, que viene también a describir de pronto en nuestro lenguaje español la palabra panteón,
que la palabra panteón es de donde se deriva todo, o de pronto en el cristianismo primitivo se utilizaba la palabra pantocreator, que se refería al creador de todas las cosas o al todopoderoso, etc. Entonces esta palabra panta se está refiriendo a un absoluto, este absoluto que está diciendo todo, a todas las personas, a todo el mundo, a todos a todas las personas, está incluyendo al mundo entero. Entonces aquí viene la palabra taetniae. Esa expresión se está refiriendo no al pueblo de Israel solamente, sino que se está refiriendo a los foráneos de los judíos, o sea, al mundo pagano, al mundo gentil. Esta expresión entonces es la expansión que se está pronunciando a través de los labios de Cristo, porque recordemos que cada vez que Cristo hablaba, no es que él hablara unas veces como Dios o es que otras veces hablara como hombre, sino que Jesús era Dios hablando en boca o en labios de una humanidad, ¿sí? Entonces Cristo es la humanidad de Dios expresando palabras, y aquí en esta expresión de Cristo, Cristo está haciendo una expansión de la palabra de Dios, del mensaje de la palabra de Dios hacia el mundo. Recordemos que en Mateo capítulo 10 Jesús les había dicho a sus discípulos que ellos deberían quedarse solamente en Israel y que no fuesen por camino de gentiles, o sea, que ellos no fuesen a predicar a los gentiles. Incluso el mismo Jesucristo en algunos escenarios se vio enfrentado hacia varios gentiles, y él mismo en una ocasión respondió y dijo: no he sido enviado sino a la casa de Israel, a los hijos perdidos de la casa de Israel, ¿sí? Entonces Jesús inicialmente les había dado a ellos la ordenanza de que ellos dieran el mensaje del evangelio solamente en un círculo cerrado, en un círculo judío, pero aquí les está enviando ya a hacer una expansión acerca del mensaje del evangelio. Jesús aquí ya no les está mandando a predicar la ley como hacían los rabinos judíos. Los rabinos judíos hacían proselitismo. Los rabinos judíos nunca hubiesen imaginado ir a otras naciones a hacer prosélitos, aunque Mateo capítulo 23 verso 15 dice que ellos cruzaban mar y tierra para hacer un prosélito y le hacían 2 veces más hijo del infierno que ellos. Pero a lo que se está refiriendo Jesucristo aquí realmente es a que, en Mateo capítulo 23, verso 15, no es a que ellos cruzaban hacia otras naciones, porque para un judío era algo abominable, incluso sentarse a la mesa a comer con un gentil, o por ejemplo cruzar palabra con un gentil. Para ellos eso era lo más inmundo. Incluso ellos se lavaban las manos antes de comer, porque para los judíos era bastante importante no contaminarse. Entonces ellos se lavaban las manos por si en el camino habían tocado a un gentil. Esto era un extremismo dogmático que Jesús, incluso hasta dogmática del judaísmo, Jesús les trilla muy fuerte, y Jesús les refiere una palabra diciendo que ellos enseñaban mandamientos de hombre como doctrina, y que ellos se aferraban a las tradiciones de los ancianos y que enseñaban eso como si fuese la palabra de Dios, pero que realmente esa no era la palabra de Dios. Caso muy particular que está sucediendo hoy día, que ya hoy día enseñamos más costumbres y mandamientos de hombres que realmente lo que dice la Escritura, que realmente lo que dice la palabra de Dios. Entonces, cuando Jesús da esta ordenanza, cuando Jesús da este mandamiento tan particularmente de expansión hacia todas las naciones, Jesús lo que está refiriendo aquí es a que ellos iban a tener contacto con el mundo gentil. O sea, ya Jesucristo aquí les está quitando ese montón de ataduras de una tradición en la que ellos no podían congeniar con un gentil, y les está mandando a expandir el mensaje a través entonces de la predicación en las otras naciones. En Hechos capítulo 8, verso 4, se habla entonces de que la iglesia entendió, porque ellos, a causa de la persecución, comenzaron a predicar el evangelio en todo lugar. Y Pedro vino a la comprensión
de que la salvación se había extendido hacia los gentiles en el capítulo 10 de los Hechos de los Apóstoles, cuando va a la casa de Cornelio. Pero anteriormente tuvo una visión en la que Dios le dijo: no llames inmundo a lo que yo he santificado. Entonces Dios rompe esos paradigmas de etnias, rompe esos paradigmas de xenofobia que tenían los judíos, y entonces los envía, los impulsa con un imperativo a predicarle a las demás naciones. Luego venimos a esta parte que dice bautizándolos. La palabra bautizándolos aquí en el griego es baptizoutes. La palabra bautizoptes viene del derivativo de baptisein o bautizo, que en su fórmula más intrínseca, en su semántica, estaría hablando acerca de sumergir a una persona o de inmergirla, mejor dicho, de meterla bajo el agua. De pronto en la concepción también del vocablo se utiliza mojar completamente o empapar, ¿sí? Y por la comprensión por esta rama del entendimiento de esta palabra, muchos entonces comenzaron a utilizar un bautismo por aspersión y un bautismo en ablución, no un bautismo en inmersión, y cometieron un gravísimo error. Aunque esto se empezó a utilizar después del siglo IV después de Cristo, cometieron un gravísimo error porque entonces desvirtuaron lo que significaba la palabra. Ellos lo hicieron con un tópico humanista, es decir, ellos lo hicieron porque eran infantes los que estaban bautizando, entonces ellos no podían sumergirlos, y lo mejor que podían hacer era hacerlo por aspersión, gota por gota, que eso es lo que significa la palabra aspersión. O en el caso de la ablución o de la infusión, entonces ellos lo hacían con ancianos, y a los ancianos ellos les derramaban una cubeta de agua con la intención de no sumergirlos, porque de pronto podía terminar en un acto funesto. Pero este acto humanístico desvirtuó en sí el sentido real de la palabra bautizo, que es sumergir o inmergir a la persona. Incluso si hablamos del bautismo de infantes, el bautismo de infantes fue establecido después del siglo IV, siglo V después de Cristo, dado a que el Imperio Romano convirtió al cristianismo como religión del imperio. Existían tres tipos de religiones: la religión es misterio, la religión del imperio y la religión naturalista, que después vamos a hablar de eso cuando vayamos más adelante y comencemos a ver la diversificación ideológica del pensamiento acerca de quién es la persona de Cristo. Pero entonces en este tipo de momento tan intrínseco en la historia, estas personas hicieron del cristianismo la religión del imperio, y para no perder adeptos, de modo de que los hijos de las personas no tuviesen la opción de elegir luego y de apartarse del evangelio, del supuesto evangelio, entonces ellos los obligaban desde infantes para que naciesen en la religión inmediatamente. Incluso en las constituciones de varios gobiernos se establecía de que todo el que nacía en ese país nacía siendo católico. En el caso, por ejemplo, de Colombia, hasta 1991 se decía que todo ciudadano o toda persona que nacía bajo el suelo colombiano o bajo el territorio colombiano nacía siendo católico. Hoy día ya el país colombiano es un país laico, es un país que no tiene una religión como tal, sino que cada quien puede tener una libertad de culto. Pero en cuanto a esto, tendríamos que analizar de que se utilizó fue como imposición. Pero el verdadero sentido del bautismo es para personas que se puedan convencer. Hechos capítulo 4, verso 12 habla de bautismo de hombres y de mujeres, no habla de bautismos de infantes. Bueno, y después emplearemos el concepto de bautismo para poder de pronto terminar esta parte que es bastante importante de la confesión de los apóstoles, del credo de los apóstoles. Cuando hablamos entonces de bautizarlos, hay que entender de que en el contexto histórico judío, los judíos bautizaban a sus prosélitos
como rito de iniciación para entrarlos al judaísmo. En este caso, Jesús les manda a bautizar a estas personas, pero estas personas van a ser bautizadas también con el sentido de ser iniciados, pero hay una gran diferencia, y es de que los judíos no invocaban ningún nombre cuando bautizaban a sus adeptos. Incluso la práctica del bautismo de Juan el Bautista no era nueva, esa práctica venía siendo realizada por muchos años. Juan el Bautista tampoco invocaba ningún nombre. Juan el Bautista bautizaba en arrepentimiento, y Marcos dice que el bautismo de Juan el Bautista tenía el poder de perdonar pecados. En el capítulo 1 lo expresa. Pero este bautismo particular del cristianismo, entonces es donde estriba en la otra parte, dice en el nombre, o sea, bautizándolos en el nombre. Esa palabra ahí, él, ahí sería en el griego en eis, y el to, que eis es parecido a lo que vimos anteriormente, que eis también puede significar uno o unidad. Y aquí se está refiriendo él. Este él es un artículo singular, es un artículo que no está hablando de un plural, o sea, no está hablando ya de nombres, está hablando de nombre. Por lo cual aquí existe un error en el paráfrasis, porque se comienzan a mencionar tres supuestos nombres, pero realmente aquí la indicación es acerca de un solo nombre. Entonces, en este error en el paráfrasis es donde vienen las controversias, porque la unicidad de Dios comprende de que es un solo nombre, no tres títulos. El trinitario comprende de que aquí esta referencia singular entonces está expresando de que es un solo Dios, pero ese Dios son tres personas, y ya vamos a entrar en ese campo tan interesante. Entonces la palabra aquí, to, él, significa entonces en el texto en griego cosa, él, ese, quién, uno. Y ese uno no está hablando acerca de unidad, sino que está hablando de un solo, de una sola simplicidad. A eso es a lo que se está refiriendo. Entonces aquí no podemos meter en la concepción de que se está refiriendo al nombre de Dios, porque si supuestamente, bueno, o en ese sentido trinitario, porque supuestamente el trinitario entonces está hablando de que Dios es una unicidad compuesta, es decir, no una unicidad simple. Y al decir que es un solo Dios pero en tres personas, entonces está diciendo de que ese Dios es una unidad, pero es que aquí no me está hablando de unidad este todo me está, o él. No me está hablando de una unidad, me está hablando de uno simple en el artículo. Entonces cuando hablamos de ese solo nombre, aquí es donde viene la comprensión acerca de a quién se está refiriendo. Y dice Toupatros, o sea, del Padre, Kaito Haios, y del Hijo, Kaito Hagios Neumatos, y de el Santo Espíritu. Interesante que no dice el Espíritu Santo, sino el Santo Espíritu. Hay una composición sintáctica bastante diferente, porque entonces se cambia la sintaxis de las palabras y se combina de manera inversa, no Espíritu Santo sino Santo Espíritu, con la intención entonces de denotar primero la santidad de ese espíritu. Y aquí entramos en esta porción que dice en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Aquí hay personas que han llegado a la controversia de llegar a pensar que supuestamente el apóstol Pablo, el apóstol Pedro y todos los apóstoles que hablaban del bautismo en el nombre de Cristo, o el bautismo en el nombre de Jesús, o el bautismo en el nombre del Señor Jesucristo, se habían equivocado. Todos se equivocaron según ese tipo de comprensión. Y ellos dicen que supuestamente se equivocaron porque en el credo de los apóstoles se dice que es bautizando en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Sin embargo, ahí está ese artículo, ese error en el paráfrasis que no permite que ellos hagan tal
aclaración que incluso suena un exabrupto, porque aquí se está hablando de 3 referencias. Lo más probable es que este texto fue modificado en el siglo IV. Se cree que este versículo fue modificado y por eso las copias que tenemos hoy de los manuscritos están modificadas en ese punto crítico de Mateo capítulo 28, verso 19. Algunos han propuesto en una versión de la Biblia llamada Nueva Versión Purificada, en este verso de Mateo 28, 19, han propuesto que realmente Jesús dijo, bautizándolos en mi nombre. La versión Kadosh, que es una traducción israelita, dice bautizándolos o haciéndolo o dándoles inmersión eh, a estas gentes de todas las naciones, o a este talmidim que era discipular, eh, bautizándolos en mi nombre. Estas dos versiones están hablando acerca de que realmente el sentido en lo que Jesús estaba hablando era de que se bautizaran en su nombre como tal, cosa que es más acoplativa a los demás números de versículos, donde se está expresando literalmente un bautismo en la fórmula del nombre de Jesucristo. Cabe la posibilidad también de que este versículo haya sido de pronto modificado de una manera codificada. Algunos han propuesto también eso. Si usted analiza entre las palabras hijo y Espíritu Santo, se menciona la palabra Jesús. La palabra hijo tiene una J, ¿sí? Luego viene en el Espíritu Santo la E y la S, que ya quedaría el vocablo Jes. Luego culmina la palabra espíritu con una U y comienza santo con una S. Ahí quedaría Jesús en un lenguaje codificado. Algunos dicen que posiblemente para no perder el sentido real de este versículo, entonces algunos colocaron en realidad este verso en esa orden de Padre, Hijo y Espíritu Santo, porque incluso hay otras versiones que lo pueden colocar de otra manera, y hay otras, de pronto otros versos que tienen también fuentes de referencias terciarias o de referencias triples, en las cuales se menciona primero el Espíritu que el Hijo, o primero el Hijo que el Espíritu. Siempre se menciona de primero el Padre, pero entonces hay una diferencia aquí, o bueno, en algunas partes, en algunas ocasiones se mencionan el Hijo o el Espíritu antes del Padre, ¿sí? Pero aquí exactamente se menciona en ese tipo de organización sintáxica del orden de las palabras, y posiblemente pudo haber sido codificado para recordar que realmente el sentido de la escritura es bautizándolos en el nombre de Jesús. Culmino con esto. Recordemos de que esta escritura, aunque es una fuente terciaria, no está hablando en realidad de 3 personas, está hablando únicamente de un solo nombre, y ese único nombre hay que entenderlo de que ese nombre tiene la capacidad de comportar también la paternidad de Dios, porque Él mismo es el Padre manifestado en carne. La Biblia dice: nadie viene a mí si el Padre no le trae. Y también Cristo dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene a mí, ¿sí? Nadie viene al Padre. Esa expresión nadie viene al Padre, Jesucristo no es que se haya equivocado al decir nadie viene al Padre, sino que Él se sale de su posición de hijo y se pone en su posición de Padre. Y en esa posición de Padre Él se identifica con la paternidad de Dios, porque Él es el mismo Padre, pero manifestado en carne. Bueno, les agradezco, amados hermanos y amigos. Próximamente continuaremos con la quinta parte y la finalización entonces de lo que es el credo de los apóstoles. Que Dios les bendiga.